Después de que nos hubiésemos independizado, debíamos adoptar una forma de gobierno, eso ya lo sabemos. Se pensó en darle el poder a una sola persona para que fuese la máxima autoridad, es decir, una monarquía, pero esta vez moderada, es decir, apoyada por una constitución para que al compi en el poder no se le suban los humos de diva. Pero México se acordó que todo el show con el emperador Agustín I de México, Agustín Iturbide, había funcionado y declinaron. Vamos, nos echamos para atrás con esta tan pasada forma de gobierno. Algunos otros pensaron en adoptar el modelo republicano y tener una división de poderes, pero al parecer esa era una idea bastante adelantada para la época. Y así fue como llegamos a los federalistas y centralistas. El primero, el federalismo, dejaba a cada estado de México tomar sus propias decisiones políticas, es decir, que cada quien podía hacer hasta cierto punto las cosas como se le diera la gana. En cambio, en el centralismo, los estados, en lugar de hacer lo que quieran, debían estar sujetos a las decisiones de un gobierno central. Vamos, en el federalismo tomas tú tus decisiones y en el centralismo las toma alguien más. Esto provocó durante muchos años conflictos internos en nuestro país, porque tanto el federalismo como el centralismo tienen cada uno sus ventajas y desventajas. Esta tabla ejemplifica la forma de gobierno que se quería en aquel entonces. Querían una forma de gobierno que fuera de una república. Sin embargo, se dividían en dos ideas, federalistas y centralistas. Después de la caída de la monarquía fallida de Iturbide y de la partida de surgió estas nuevas ideas, federalistas y centralistas. Los federalistas iniciaron en 1824 a 1835, encabezado por Vicente Guerrero, quien fue nuestro primer presidente del país, de nuestra nación. Después continuaron los centralistas en 1835 a 1846. Los centralistas eran principalmente conservadores que querían y seguían queriendo una monarquía o una forma de gobierno donde solamente una persona tuviera el poder absoluto. Claro que en este caso sería repartido por una constitución, sería dirigido por una constitución también. Los federalistas querían tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En cambio, los centralistas era ejecutivo, legislativo, judicial y el supremo poder conservador, que sería un gobernante, un emperador o un presidente, quien tuviera el poder central. Por eso sí dice centralistas, el poder central. Los federalistas querían que cada estado tuviera su propio poder, sus propias leyes y sus propias reglas. En cambio, los centralistas querían que el poder fuera absolutamente del presidente y que él fuera el encargado de elegir quiénes eran los que iban a gobernar los departamentos. Ellos en lugar de estados querían departamentos. Los federalistas querían una cámara de diputados y una cámara de senadores, quienes les iban a legislar las leyes, y los centralistas una junta o asamblea departamental donde se iban a reunir y el absoluto poder iba a ser del presidente del país. Los federalistas querían y consideraban que todos los varones adultos fueran o estuvieran disponibles para votar. En cambio, los centralistas pensaban que el poder debería de ser únicamente de los que tienen el poder económico, de los que tienen el dinero. Vaya, hoy en día ninguna de estas dos se preserva. Continúan una que otra de las ideas de los federalistas, pero no en su totalidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos más estados. Hoy en día las mujeres podemos votar, no solamente los hombres. Entonces,
En la historia vemos cambios constantes en las formas de gobierno y la verdad es que siguen cambiando. Muy bien, niños, veremos federalistas y centralistas. Lo primero que van a hacer es leer este recuadro y lo van a pasar al cuaderno. Y también aquí, como dice, van a leer de la página 21 a la página 24 del libro de historia. Después de hacer eso, van a hacer la primera actividad que dice: escribe M si las características se refieren a monarquía o R si consideras que es una república. Recuerden que la república, el pueblo decide quién lo gobierna, y en la monarquía, no. Entonces, aquí en este lado van a poner M si es una república y R si es una monarquía. Les voy a dar el primer ejemplo. Dice, un rey o monarca se encuentra al frente del gobierno, que será una monarquía o una república. Obviamente es una monarquía, si aquí mismo está diciendo monarca. Entonces en este lado le voy a poner la letra M al primer recuadro, y así te va sucesivamente, de acuerdo a lo que dice la lectura. El segundo trabajo es rodea la respuesta correcta. Esas son las preguntas y ustedes van a rodear la respuesta correcta. Después dice, ¿qué consecuencias tuvieron las diferencias de opiniones entre los mexicanos por la forma de gobierno que debía adoptar el país? Pues bueno, hubo muchas consecuencias. Ustedes van a leer el libro y van a ver cuál es la consecuencia, o aquí el mismo recuadro te va a decir cuál es la consecuencia que tuvieron de esas diferentes formas que tenían de pensar, que no se ponen de acuerdo. Pero principalmente lean el libro de la página 21 a la página 24. ¿Quiénes sucedieron a Agustín de Iturbide al frente del gobierno mexicano? Bueno, aquí están varios y yo mencioné uno en el video. Ustedes van a leer el libro y se van a dar cuenta quiénes fueron los que sucedieron después. Dice aquí, relaciona las características con el federalismo o centralismo según sea corresponde. Esto sí se los voy a leer rapidito y lo voy a dejar en forma de pregunta. Los estados pueden tener gobernadores, congreso y poder judicial propios. ¿Cuál sería? Lo digo en el video también. Y también en el recuadro que está en la página 24 viene. O sea, que los poderes... prácticamente aquí decía que los poderes... prácticamente aquí decía que podían gobernar por sí solos los estados. Ahora dice la segunda. Las autoridades estatales son nombradas por el poder central. O sea que quien nombra el poder central es el presidente. Ahora, ¿qué es federalismo o centralismo? La primera dice que gobierna los gobernadores de cada estado, o sea, tienen poder propio. ¿Es federalismo o centralismo? Y la segunda dice que las autoridades, o sea, el presidente tiene el poder para elegir el gobernante. ¿Federalismo o centralismo? ¿Cuál de las dos es? Luego dice, el territorio se divide en departamentos sujetos a un poder central. ¿Qué es? ¿Federalismo o centralismo? Ahí mismo te está diciendo poder central. Los electores son los varones adultos. ¿Qué es? ¿Federalismo o centralismo? Vaya, todo esto es del recuadro. Así es que lean el recuadro de la página 24. Los electores se definen según su riqueza y posesión. ¿Qué es? ¿Federalismo o centralismo? Los departamentos no cuentan con congresos ni poder judicial.
¿Qué es? Federalismo, centralismo, todo eso es del recuadro. Bueno, niños, en el siguiente apartado van a subrayar con diferente color las formas de gobierno que existían. Las formas de gobierno que existían eran federalistas y centralistas. Dice el artículo, es como un artículo de noticias que es, bueno, más bien es un artículo de la Constitución. Digo que ligada a la nación con un juramento solemne a que su religión será solo la católica, apostólica y romana. Significa que en aquel entonces, de hecho sí, plan de vecinos de la Ciudad de México, 12 de junio de 1835, se terminaba el federalismo y comenzaban el centralismo, la idea de centralismo. Adoptaban una religión, bueno, más bien imponían la religión católica y dejaban a un lado la idea federalista, que era sin permitir el ejercicio de otra lengua, de otra alguna, digo, es incompatible el sistema republicano federal, porque esta en su extensión exige la libertad de culto. O sea, el federalismo te daba la libertad de culto, que tú puedes pertenecer a la religión que quisieras, y el centralismo te exigía que pertenecieras a la religión católica, según lo que entiendo aquí, por lo que se variará al actual sistema federal, o sea que dejará a un lado el sistema federal para adoptar el central, o sea que se cambiaban del federalismo al centralismo bajo las inmutables normas de la religión católica, apostólica, romana, de independencia, de división de poderes y libertad racional de la prensa. Bien, en aquel entonces creo que en 1835 se acababa el federalismo, porque el federalismo duró de 1824 a 1835 y después entró el centralismo en 1835 a 1846. Se cambió el centralismo. Bien, de acuerdo a lo que dice esta idea, van a subrayar las ideas que son con colores diferentes, que son centralistas, y las ideas federalistas. Ahí hay dos ideas. Después de que subrayen la idea centralista y la idea federalista, van a contestar estas dos preguntas, que dice: rodea la opción que completa la oración según el texto anterior. Los autores del plan de 1835 querían que ahí, ¿qué es lo que querían ellos? Aquí mismo lo dice, y lo dice en la última parte del párrafo, sobre todo aquí, y no les voy a decir más, porque tienen que leer bien este artículo para poderle entender qué es lo que querían. Bien, y después la segunda pregunta dice: la razón que daban para cambiar la forma de gobierno era que, también decía ahí, porque pues en aquel entonces la gente estaba muy apegada a la religión católica, porque fue la que nos enseñaron, la que nos transmitieron los españoles en aquel entonces, y todavía no se desligaba todo eso. Hoy en la actualidad pues tenemos mucha variedad de religiones y de formas de pensar y de ideologías sobre todo. Pues bueno, niños, eso es todo lo que van a hacer el día de hoy. Les deseo mucha suerte. Bye.